Conmigo vamos a hacer esta clase que es placenta y membranas fecales, desarrollo placentario y desarrollo de cordón umbilical. Asumo que en sus prácticas, y obviamente ya son séptimo, ¿no es cierto? Sexto año, ¿no es cierto? Ya estos conceptos son bastante claros. Entonces, esto ya lo deben conocer bastante bien, lo han visto desde, supongo, primer año. Pero aquí vamos a ver alguna peculiaridad respecto al ciclo menstrual y obviamente cuando se produce el embarazo. Entonces sabemos que la fecundación se va a producir obviamente durante la ovulación, ¿no es cierto? Pues vamos a empezar por acá. ¿Cuánto tiempo tiene un óvulo para fecundarse? 24. Esos son conceptos básicos. Un ovocito básico. O sea, desde que sale para que se... 4 días. 4 días. O mejor dicho, he hecho mal la pregunta. ¿Cuánto vive un ovocito 2? 24 horas. 24 horas, ¿no es cierto? Entonces, es 24 horas que ese ovocito tiene para fecundarse. Entonces, si se dan cuenta, el tiempo es muy corto, ¿no? Una vez que se produce la expulsión del ovocito 2, vamos a tener al cuerpo lúteo, ¿no es cierto? Vamos a ver que esta parte, esta mitad, es en una paciente no embarazada, pero esta otra ya es una paciente que se ha producido el proceso del embarazo. Entonces, una vez que se fecunda el ovocito, es un óvulo fecundado, ¿en cuánto tiempo se implanta? ¿Tú que estás por aquí escribiendo? ¿No recuerdas? En el primero o segundo día. No. ¿El quinto día? ¿El quinto día? ¿Quinto día? Quinto día, es al sexto día y medio, ¿no es cierto? Horas más, horas menos. Entonces, una vez que se fecunda, 6 días y medio pasan y el ovocito se implanta, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué no muere la gestación? ¿Quién interviene? Interviene una hormona. La progesterona. O mejor dicho, a ver, ¿qué es esto? Cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo, ¿no? ¿Quién lo mantiene vivo? La progesterona. ¿Quién? La progesterona. ¿Qué produce el cuerpo lúteo? No sé palabra. Bueno, concepto básico, ¿sabes? Progesterona. ¿Qué? Progesterona. ¿Qué produce? Progesterona. Progesterona, ¿no es cierto? Pero acá, si vamos a la comparación, ya está reproduciendo, ¿no? Se produce el cuerpo albígeno, el cuerpo amarillo y desaparece. Entonces, ¿quién mantiene vivo el cuerpo lúteo? La beta HCG, ¿no? ¿Quién la produce? Sí, trofoblasto. Es el trofoblasto, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo primero que van a ver en la diferenciación de este signo, ¿no es cierto? Acá tenemos que generar que se siga produciendo la progesterona, que lo produce el cuerpo lúteo. Por eso la segunda fase del ciclo es la fase lútea. Entonces, acá cuando ya hay embarazo necesitamos progesterona. ¿Para qué? Para que mantenga a la gestación activa. ¿Y quién rescata el cuerpo lúteo? La beta HCG, que es esa hormona la cual nosotros vamos a medir en los exámenes de sangre normales. ¿Ya? Acá vemos otra vez un poco de la histología, ¿no es cierto? Esto es el endometrio. Cuando el endometrio se produce el embarazo, se especializa y se llama, cambia el nombre, se llama vesícula. ¿No? Pero quiero que vean un poco de la anatomía. La arteria uterina, la arteria arcuata. Esta arcuata va a dar algunas ramas radiales, las espirales y las rectas. Estas son las velocidades coriales, que ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, solo quiero que recuerden esa anatomía. Una vez que el endometrio se especializa para una gestación, se va a llamar decidua. En la decidua vamos a tener 3, ¿no es cierto? Una decidua basal, que está en contacto tanto con la gestación como con el útero. Una decidua capsular, que es la que está libre, ¿no es cierto? Pero solo está en contacto con la gestación, y una decidua parietal. La decidua parietal y la decidua basal van a tener 3 capas que lo componen. Una zona, bueno, 3 zonas: compacta, esponjosa y basal. ¿Por qué es importante eso? Porque cuando se va a producir el término de la gestación, o incluso los abortos, es la decidua basal la que tiene que permanecer, la zona basal, básicamente, porque esta es una zona funcional de la decidua basal.
Aparte de esta zona basal, es que va a proliferar un nuevo endometrio. Ahora, por ahí tal vez les pueden preguntar la cavidad exocelómica, ¿no es cierto? Es eso, lo que está entre la capa capsular y la capa parietal de la adhesiva. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque, o sea, la invasión del trofoblasto nunca debe superar la zona basal de la adhesiva basal. Porque si la supera, a ver, ya esto es una pregunta un poquito más allá de lo evidente, te toca a ti, Tino. ¿Qué pasa? Podría ser una placenta acreta, pecreta. ¿No es cierto? Eso es la base del acretismo placental. Entonces, ¿en quiénes voy a sospechar acretismo placental? Tú mismo. Pacientes en los que se ha lesionado la capa de Nitabuch. Puede ser pacientes con cirugías previas, lesiones en útero. Está bien. Cesáreas anteriores, neumectomizadas, ¿quiénes más? Cesareadas. Ya dicho, ya hemos dicho. Ah. Está muy bien. Ya en ellas voy a sospechar. Otra, la que se han hecho varios legrados, ¿no es cierto? Recuerden que el legrado es un procedimiento invasivo que si nos pasa la mano, produce un síndrome. ¿Recuerdan cuál es? Síndrome de Asherman. Síndrome de Asherman, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, es la importancia de la capa de Nitabuch, ¿no? En los pacientes que tienen placenta acreta y increta percreta, esa capa está perdida. No está perdida, sino simplemente no se ha formado. Es por eso que el trofoblasto, que es un tejido tan invasor, ha invadido tanto que se la ha pasado y está llegando al músculo uterino. Estos tres también ya seguro lo conocen. Una vez que se ha producido la fecundación, el blastocisto va a ingresar al útero y se va a implantar, ¿no es cierto? Esta implantación es aposición, adhesión, invasión. Es fácil, ¿no? La posición cuando se posiciona, la invasión, la adhesión cuando se adhiere a una pared y después empieza la invasión del trofoblasto. Todo esto, bueno, luego eso para que lo lean. Ya ustedes lo van leyendo poquito a poquito. Pero la explicación de esto, más o menos, básicamente lo vamos a tener aquí. ¿Ya? Esta imagen. Acá tenemos las velocidades cordiales, toda esta parte es de la adhesiva, ¿no es cierto? Adhesiva y músculo uterino. Y acá vemos las arterias espirales, ¿no? Que son las ramas terminales prácticamente de la arteria uterina, de las dos arterias uterinas. Entonces, vamos a ver que se van a formar dos tipos de trofoblasto, el trofoblasto velloso y el trofoblasto extravelloso. El trofoblasto velloso lo vamos a ver en las velocidades cordiales. El trofoblasto extravelloso más bien lo vamos a ver en la parte materna, ¿ya? En la parte materna, en lo que es la adhesiva y parte del miometrio. Y este trofoblasto extravelloso se va a dividir en dos, ¿no? Intersticial y endovascular. Los vamos a ubicar por acá. Esto es el trofoblasto extravelloso, el intersticial que está en el intersticio. Y este trofoblasto intersticial va a invadir las arterias espirales. Al invadir las arterias espirales, va a hacer que las arterias espirales en su capa media pierdan el músculo uterino, perdón, el músculo del vaso, ¿no es cierto? Y al perder el músculo, ese vaso, ¿qué se va a hacer? De lo que es un vasito con un calibre bastante delgado, va a incrementar su calibre. Cosa que en el tercer trimestre tenemos que tener arterias uterinas, ramas terminales, me refiero a arterias espirales, con un calibre bastante amplio, ¿no es cierto? Entonces, si tú ves un poquito más allá, ¿cómo se llaman estos? Tal vez ya lo deben conocer también, te toca a ti. Tu tigre parece que hacer No entendí bien la pregunta. O sea, las ramas terminales. no he expresado mal. ¿Cómo se llama ese proceso de invasión? Oleadas trofoblásticas. Eso de las oleadas trofoblásticas está en tu teoría, en las diapositivas que pasó antes, ¿ya? Las oleadas trofoblásticas básicamente son dos. Una antes de la semana 12
y otra en promediando la semana 14, 16 o incluso más. Entonces, ¿qué es las oleadas trofoblásticas? Es ese proceso de invasión. Cuando el trofoblasto endovascular penetra en la luz de la arteria espiral, y en la primera oleada trofoblástica solo va a penetrar hasta una porción del adhesivo, no va a tocar la parte miometrial de las arterias espirales. Pero en la segunda oleada sí las va a tocar, o sea que va a ser un poco más profunda esta relación con el fin de que la arteria espiral tenga pues una luz mucho más amplia, ¿no? Entonces, ¿para qué quiero tener una luz mucho más amplia en la espiral? ¿No es cierto? Si te das cuenta, esto te va a explicar un poco de la fisiopatología de la segunda causa de muerte materna en el Perú. ¿Cuál es la segunda causa de muerte materna en el Perú? ¿Tío, que estás atrás? Preeclampsia. La preeclampsia, ¿no es cierto? Entonces, ya que tienes ese dato, explícanos un poquito, si tú haces asociación, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué es necesario que esto sea más amplio? Para permitir el paso de mayor flujo sanguíneo y evitar que haya una contracción y un aumento de la presión. Más o menos por ahí. A ver, un poquito más. ¿Estás bien? Nada. ¿Cuánto pesa un fetito de 14 semanas? ¿Cuánto tienes en él? Que de 20 eran casi 300, 150, 170 gramos. Por ahí, ¿no? 100 gramos. Ya, un fetito de 28 semanas. ¿Cuánto? 28 semanas. Era de 700 a 1200 gramos. 1100 gramos. Está muy bien. Ya, mira, allá, entonces vamos a preguntar a una chica. ¿Tú que estás ahí? ¿Cuánto de sangre corre por tus arterias uterinas por minuto? 50. Un número. 40, 50. 50, 60, ¿cierto? Muy bien. ¿Y en una gestante termina? Un poco más. Dame un número. 70. 70. A ver. 500. Más. 10 veces más, ¿no? 500 a 750. ¿Eso por qué? Porque un bebito de 100 gramos, que a las 14 semanas 100 gramos es nada, ¿no? Mi celular que son no te va a demandar tanta sangre, no te va a demandar tantos nutrientes, ¿me entiendes? Pero un bebito de 28 semanas, 32 semanas, que ya pesa kilo y medio, 2 kilos, ese sí te va a demandar. Ese sí te va a demandar muchos más nutrientes. Entonces, no solo nutrientes, sino oxígeno. Entonces, con esta arteria, ¿puedes aguantar a un bebito de 100 gramos? Sí lo aguantas, porque no te va a demandar mucho, ¿no? Pero con esta misma puedes aguantar, o puedes darle el nutriente y el oxígeno necesario a un bebito de 2 kilos. ¿Ya no? Entonces, ¿qué va a pasar? Si es que no ha habido una buena o una adecuada invasión trofoblástica, esta arteria se va a quedar así, llegando al tercer trimestre, ¿no? Y como el bebito le va a demandar a la madre, esa arteria tiene un lumen que no va a dejar pasar la sangre. Como es rígida, se va a aumentar el organismo materno, que va a hacer aumentar la presión, va a querer empujar la sangre con fuerza con el fin de darle al bebito. Y eso de empujar la sangre con fuerza, ¿qué es? Es presión arterial. Y si es por culpa de la gestación, se llama preeclampsia. Y eso ya lo leerás mucho mejor, que no solo es esto, no son muchas cosas más, ya lo leerás mucho mejor en tu capítulo de preeclampsia. ¿Ya? Entonces, esto explica por qué hacemos un estudio especial en el primer trimestre. ¿Ya te toca a ti? El Doppler de aspirina, ¿no es cierto? Porque ahí yo me voy a dar cómo es la de flujo, cómo es el índice de pulsatividad, ¿no? Si es una arteria de alta resistencia o baja resistencia. Entonces, de acuerdo a eso y sumado a otros factores de riesgo más, como obesidad, edad, qué sé yo, se va a establecer un riesgo de preeclampsia.
Ya, entonces eso no se olviden. Todo eso está en sus diapositivas que nos hemos pasado. Ya, acá vamos a ver otra imagen acá abajo, ya. ¿Quién trae sangre? Ya, eso es pregunta fácil, ya que está ya. ¿Quién trae sangre? O mejor dicho, no te puedes equivocar, ¿ah? ¿Quién trae sangre con oxígeno? No, no te puedes equivocar, ¿ah? Te digo, luego termino. ¿Es vida o muerte? No te he escuchado, por eso. ¿Quién le da sangre oxigenada, feto? No te puedes equivocar. Las arterias umbilicales. Entonces ya regresamos acá. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? No te puedes equivocar. Es como decir 2 más 2. A ver. Es como decirte. Ya ves, están disociados, ¿no? No son las arterias. La vena umbilical. Las arterias umbilicales son las que llevan sangre sin oxígeno, o sea, con poco oxígeno, el desecho, para hacer el intercambio en el lado materno. Entonces acá vamos a la placenta, ¿no es cierto? La placenta, miren, acá vemos una ramita de la espiral. Entonces la ramita de la espiral bota la sangre al espacio intervelloso, ¿no es cierto? Donde las velocidades coreales están ahí nadando y van a recoger el nutriente y el oxígeno que está botando la arteria espiral y van a formar las venas umbilicales. Esta vena umbilical va a ingresar, se va a ir al hígado, el líquido venoso va a ir al cabo inferior, va a ir al corazón para ser repartida por el sistema nervioso. No, entonces no te vayas a equivocar en eso en tu examen, que es sumamente fácil y siempre se equivoca. Hay una parte que es de cordón umbilical. Esta parte embriológica ustedes lo leen un poquito más porque si no nos va a ganar el tiempo, al igual que lo que es placenta. De placenta lo único que tienen que leer son las imágenes que están acá, ¿ya? Y el intercambio, cómo se hace el intercambio a nivel de la placenta. Vamos a pasar, o vamos a ver esto un poquito. Tienes aquí un montón de hormonas, ¿no es cierto? De las cuales pues no se ven más. Creo que no se puede. De las cuales dos me interesan, de las que están aquí. Ya la monotrofina poliónica humana, que inicialmente habíamos dicho que lo produce el trofoblasto, y ese trofoblasto es lo que se va a convertir en la futura placenta, ¿no es cierto? Entonces, la gonotrofina mantiene la función del cuerpo lúteo, como ustedes. Hay Un puntero. Hay una cosita, un puntero, ¿no? Ahora sí. Y se mantiene la función del cuerpo lúteo al inicio del embarazo, ¿no es cierto? Y después es la misma placenta la que va a empezar a producir la progesterona. Ya, regula la secreción de testosterona, estimula la tiroides, bla, bla. Y el lactógeno placentario. El lactógeno placentario se asocia mucho tiempo con la diabetes gestacional, que no es tanto así, pero sí se asocia con los requerimientos energéticos del fetito. Y acá, entre todas estas hormonas, falta una que es la progesterona, que también tienen que leerla, esas tres mínimos necesarias para los fines de este curso. La embriogénesis, la edad gestacional, vamos a ver. Vamos a pasarnos un poco hasta abajo y vamos a ver esta diapositiva. Ya, ya se toca aquí. Más o menos cuánto dura una gestación de término. Entre 37 y 40 semanas. Un rango de años. De 37 a 40 semanas.
cuánto en hospital? ¿Cuánto? Con la que se terminó, sí sería 37, 40. Y entonces, ¿por qué decimos que en los hospitales llegan a 41.3, 41.2? De 41, a partir de 41 sería 30 mil. La gestación en términos llega de 37 a 42. Lo que estás diciendo está bien. Sí. Más de 41 es una gestación ya en vías de prolongación o término tardío, ¿no? Pero no 40. ¿Ya? Y el cálculo de la edad gestacional es súper importante. Entonces, ¿cómo calculamos la edad gestacional? Medición cefalo. ¿Cómo era? De Rabadilla Coronilla, el CRL. Cráneo radial, ¿no es cierto? Y la FU. La longitud femoral. O sea, longitud femoral. No, fecha última regla también. Y así tengo dos que me dan diferentes. La ecografía manda más o menos una semana. La ecografía del primer trimestre, ¿no es cierto? Además que para confiar en la FU tengo algunos requisitos, ¿no? Que el paciente sea regular, ¿no? Algunas cosas más. Prácticamente, en la práctica más se confía un poco ya en la ecografía, ¿no? La ecografía en la cual vamos a tener la medición cráneo-rabadilla que tú decías en el primer trimestre. Entonces, si me viene una longitud o un feto de 15 semanas calculado por CRL, que es la longitud cráneo-femoral, con un CRL no voy a inventar ya, más o menos ese CRL debe estar en 98. ¿Está bien, Tomás? ¿Está bien? ¿Está mal? No. ¿Por qué está mal? ¿Por qué está bien? Pero no se relaciona uno a uno. O sea, en longitud. Con las semanas. Porque traen una ecografía en la cual la paciente tiene 15 semanas, 3 días, medido por CRL de 98. ¿Está bien o está mal? Eso no es. No, está por el tercer trimestre. Exacto, sí. No, pero ya está por el primer trimestre. Ya eso van a chocar todos los días en la práctica, ya, eso está mal. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Hasta cuándo hacemos CRL? Hasta las 9, 11. Después se utiliza lo que es la fórmula de Hadlock con ¿Hasta dónde? 13 semanas. 13. 13, 14. 13, 14. No hacemos bastante por la semana, más o menos 14 semanas, pero lo hacemos hasta que el feto mida 84 milímetros. Más de 84 milímetros ya no nos sirve el CRL, ¿ya? Lo ideal es hacer lo que tú decías, la biometría, ¿ya? La biometría en la cual pedimos 4 parámetros, ¿no? Circunferencia cefálica, diámetro biparietal, abdominal y fémur, ¿no? Entonces, el tema que te he puesto lo vemos en la práctica, ¿no? Pero entonces tú te vas a dar cuenta que esa ecografía lo hizo alguien que no sabe. Tal vez lo hizo un profesional ajeno a la medicina, lo hizo un tecnólogo, no lo sé, que no sabe estos conceptos básicos de cómo hallar la edad gestacional. Entonces, la edad gestacional sería la última regla por ecografía del primer trimestre. Ambas, idealmente, tienen que coincidir. Yo saco por última regla y por ecografía me debe dar lo mismo. Las ecografías superiores a 14 semanas no calculan la edad gestacional, calculan una biometría, lo que tú decías, ¿no es cierto? Que al final me va a ser muy útil para calcular algo. ¿Qué cosa? El peso. El Peso. percentil de crecimiento, ¿no? Bueno, obviamente el peso calculado, pero el percentil de crecimiento. Ya es por eso que si tú a una gestante de 22 semanas le sacas que tiene, bueno, una gestante de mitad de embarazo le sacas que tiene 23 semanas según el peso, eso es falso. Tal vez es real, pero no, tienes que ver cuánto tenía por las ecografías del primer trimestre, ¿no? Porque al final estamos hablando de un peso, es como que te diga yo peso 65 kilos, ¿cuántos años tengo? No puedes saber. Tienes que saber mi fecha de nacimiento, igual el bebito. Hallamos un peso, pero necesitamos saber eso. Entonces, lo que me lleva a la pregunta, imagínate que una paciente te viene y todas estas son sus ecografías. Este es de 6-4, no veo acá qué es. Este es de 10 semanas 5 días, este es de 12-4, con todas me sale una edad gestacional diferente, varían unos días. ¿A cuál le vas a creer? A la del primer trimestre. A la última. Siempre la última. Está mejor desarrollado. Está un poco mejor medido, ¿no es cierto? Esto ya te estoy hablando con temas prácticos, ¿ah? En la práctica tú vas a ver eso, porque acá veo una manchita, y en la práctica vas a ver quién la hizo, cómo está esa ecografía, y voy a elegir siempre la mejor.
la mejor con la cual voy a ver. Lo ideal sería elegir la primera, ¿no? Pero en la práctica, pues, a veces la primera está hecho con un equipo de mala calidad, con alguien no tan capacitado, y nos obliga a buscar otras ecografías. Lo que me decía, bueno, lo leen un poco acá, incluso acá te pone algunas reglas, ¿no? Como la de la ley, que es una de las más conocidas, en las cuales sumamos 7 días a la fin y le restamos 3 meses, y esa es la fecha probable de parto. La fecha probable de parto es las 40 semanas, ¿no? Pero esto pues ya queda un poco en el olvido, ¿no? Cuando no teníamos ecógrafo ya usábamos eso. Vamos a ir a algunas cositas que son importantes que recuerdes en el proceso de desarrollo de la gestación, ¿ya? Te decía que la edad gestacional la calculamos mediante las ecografías del primer trimestre. El resto de ecografías no calculan la edad gestacional. A las 12 semanas, más o menos, el útero ya se hace extrapélvico, ya es palpable, fuera de la pelvis, porque supera la sínfisis del pubis. Hay centros de osificación ya. Te vas a acordar algunos puntos importantes. Por ejemplo, acá dice lo que te decía, ¿no? En la práctica, la investigación radadilla no se mide por ultrasonido más allá de la semana 13.6, o sea, 13 semanas 6 días, que corresponde a un aproximado de 84 milímetros o 8.4 centímetros. En vez de esto se mide en diámetro biparietal, circunferencia, abdominal, cefálica y longitud de fémur. El peso fetal en el segundo trimestre se estima por la comparación de estas medidas. Asumo que ustedes ya han pasado en los hospitales y han visto lo que es el percentil de crecimiento, ¿no es cierto? Acá algunas peculiaridades del avance del proceso de gestación. Tienes que acordarte algunos puntos clave, ¿ya? Las 20 semanas. Las 20 semanas en los libros lo consideran más de 20 partos, menos de 20 abortos, ¿no es cierto? Valoramos un peso, que acá la teoría te lo pone como 300 gramos. 500 gramos lo alcanza a la semana 22. A las 24 semanas el feto alcanza 700 gramos de peso. Ya, otra que me importa es la semana 28. A partir de aquí, el punto de la viabilidad fetal se eleva bastante a comparación de un feto inmaduro, ¿no es cierto? Las 28 semanas es el punto de quiebre para llamar un parto inmaduro a un parto pretérmino. ¿Por qué? Porque el 90% de los neonatos tienen posibilidades de sobrevida. Como te decía, ¿no? Más o menos va a alcanzar un peso de 1100 gramos. Después de la semana 32, los fetos tienen un 100% de chance de sobrevida. Y después, a la semana 40, es la fecha probable de parto. Todo feto tiene que llegar a un bueno, te decía, ¿no? Si tú has pasado por hospitales, ya debes más o menos considerar o saber qué es el percentil de crecimiento, ¿no es cierto? El percentil de crecimiento lo hallamos mediante la edad gestacional calculada en el primer trimestre. ¿Ya alguien sabes qué es el percentil de crecimiento? ¿De acuerdo? ¿No? ¿Ya tú? ¿Tú por allá? ¿Tú qué sabes por allá? No, pero no he visto. Ya les explico rápido, ya. Toda gestante, cuando le hallamos la edad gestacional es única, no varía a través del tiempo. Es por eso que es importante hallar la edad gestacional, si es que no es con la FUM, con la ecografía del primer trimestre. Este percentil de crecimiento se va a disparar más que todo por encima de la semana 20 a 22. Y el percentil de crecimiento es la comparación entre lo que tengo hoy día y la
Imaginemos que me llega una paciente que tiene una gestación, vamos a poner ya, de 40 semanas. Y el fetito me pesa 2.000 gramos. ¿Está bien? Está mal. Está mal, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Cuánto debe pesar? 40 semanas ya. Más de 3.500. Más de 2.800 gramos. Idealmente, yo haciendo un cálculo más o menos como tú, ¿no? Más de 2.700 por ahí. ¿Y cómo hago ese hallazgo? ¿Cómo hago ese cálculo? Los percentiles. Con los percentiles, ¿no? Sacas tu tabla o hay calculadoras, ¿no es cierto? En el internet. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tú haces la ecografía y te sale 2.000 gramos, el ecógrafo te va a decir, estos 2.000 gramos es el peso de un bebé, me voy a inventar ya, de 34 semanas. Ese es el ponderado fetal hallado por ecografía, esa es la biometría. No sé si bueno, los que han visto un poco de práctica ya están conectados, los que no deben estar volando un poco. El ecógrafo te va a sacar, te va a decir, hay un bebito, este bebito pesa 2 kilos y corresponde a un bebé de 34 semanas, ya me estoy inventando. Pero este paciente no tiene 34 semanas, tiene 40. ¿Y cómo le he hallado? Con la ecografía del primer trimestre. ¿Me dejo entender? Es como una de ustedes, ya viene una de tus compañeras y decimos que pesa 15 kilos. ¿Qué te imaginas? Está desnutrida, ¿no es cierto? No me voy a imaginar que tiene 11 años, ¿no es cierto? Si es tu compañera, ya de tener sus 20 y tantos. Está desnutrida, es lo mismo que el bebito. Entonces, el ecógrafo me bota un peso, me dice este bebé pesa 34 semanas, pero yo tengo que hacer la comparación con la realidad, que es 40 semanas. Esa comparación se llama percentil de crecimiento, y esa comparación es un número. El percentil nunca debe bajar de 10 y nunca debe subir de 90. Los que me han dicho que no saben qué es un percentil de crecimiento, estoy seguro que no saben cómo diagnosticar un RCIU entonces, ¿no es cierto? Pero tú sí sabes cómo diagnosticamos un RCIU. No se lo voy a explicar. Porque el caso que te he puesto es un recontra RCIU. El percentil nunca baja de 10 ni sube de 90. Un percentil más de 90 es un feto grande para el viaje estacional, es un macrotógrafo. Y un percentil menos de 10 tenemos dos opciones, o es un pequeño constitucional o es un RCI. Si el percentil ya baja de 3, es un RCI. ¿Qué hacemos con RCI a término? Lo terminamos, sea por parto o cesárea. Y si es que el percentil está entre 3 y 10, con un Doppler patológico es RCI. Un Doppler normal es un pequeño constitucional, puedo esperar. Ya chicos, hay un poquito de circulación fetal, bien difícil que venga el examen. Con esto terminamos ya. Al delegado le pasa